Análisis político con Rubí Soriano. A veces no nos alcanza el tiempo ni el espacio para ir anotando los nombres de cuántas mujeres han sido asesinadas en Puebla. 58 por lo menos en los últimos 2 primeros meses del año. Es lo que dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mi querida Rubí Soriano, hoy tenemos una postdata al gobernador Miguel Barbosa respecto al creciente número de feminicidios y asesinatos violentos en contra de mujeres en esta entidad. Mi querida Rubí Soriano, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti, a todo el auditorio de Contigo Puebla. Efectivamente, este fin de semana nos dimos a la tarea de escribirle de manera personal una postdata al gobernador del estado, Miguel Barbosa. Y dice así: Gobernador Miguel Barbosa, usted ha sido un férreo impulsor de los llamados gabinetes paritarios que poco a poco se han ido desarticulando en su administración. Resulta incomprensible para las mujeres poblanas notar el gran vacío en su agenda gubernamental en lo que se refiere a una política de género que nos proporcione a las mujeres las garantías para nuestra seguridad e impartición de justicia en momentos de suma violencia en Puebla. Este fin de semana, el secuestro de Sandra Elizabeth tuvo un trágico final con su feminicidio que se suma a los más de 30 que acumula Puebla. Hay mucho enojo, gobernador, sobre todo por la impunidad y la lentitud de las autoridades para hacer frente a tanta violencia. Notamos la poca importancia que para usted tiene la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que hoy sigue acéfala, formando parte de su aparato burocrático y empleando a mujeres que poco o nada saben del tema. No entendemos su silencio cuando en su gabinete tiene a mujeres señaladas por violencia y hostigamiento laboral como su propia vocera. Tampoco avalamos la frase hecha y gastada de los discursos ocurridos cuando no se tienen respuestas frente a los feminicidios que hoy azotan Puebla. Se investigará hasta las últimas consecuencias. Las mujeres hemos sido utilizadas como capital político de muchos gobernantes y políticos que para sentarse en la silla que hoy usted ocupa, fueron a pedirnos el voto de confianza para llegar al ejercicio del poder. A usted se le dio la confianza en tiempos álgidos, cuando justamente andaba lidiando una férrea batalla contra otra mujer, como Marta Erika Alonso. Sin embargo, muchas mujeres confiamos en su propuesta. A la mitad de su mandato, las mujeres en Puebla encaramos la peor crisis de inseguridad y violencia. Reitero, con una enorme ausencia, invisibilidad y opacidad de parte suya y de quienes integran su gobierno. La exigencia ciudadana adquiere altura y respeto cuando los argumentos son sólidos y están a la vista de toda la ciudadanía. Estamos cansadas de vivir en una Puebla sumergida por la inseguridad y la violencia. ¿Dónde están las garantías que nos debe brindar el Estado en situaciones de riesgo y violencia? Ojalá, gobernador, sea un buen momento para relanzar una propuesta para nuevas estrategias que garanticen el combate a la violencia y el cese en la ola de feminicidios. Hoy, a muchas mujeres poblanas como a mí, nos invaden la impotencia, el enojo y la desilusión. Que pronto tengamos buenas señales para recomponer el camino. Hasta aquí la postdata, Luis. Ojalá que esas señales, mi querida Rubí Soriano, se vean en lo inmediato. Y corrijo el dato que daba al principio de esta conversación, porque son al menos 92 mujeres asesinadas y víctimas de homicidios violentos, feminicidios, durante el primer cuatrimestre del 2022. A casi 100 mujeres le arrebataron la vida de manera inhumana y injustificada en los primeros 4 meses del año aquí en Puebla. Y un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Rubí. Números que allí están, que a lo mejor son fríos, que por supuesto estos números tienen nombre y apellido. Y mi querida Rubí Soriano, tal parecería que no existen. O sea, a mí lo que más me preocupa es de que en la clase política morenista, López Obradorista, lo que impera ahorita es el interés siempre político electoral. Y todos estos números, toda esta degradación de la vida social y pública de nuestro país, que se traduce en muerte, que se traduce en sangre. Mi querida Rubí, tal parece que no existe, que no habita en el interés de la cuarta transformación, lo has dicho muchísimas veces, pero en este caso, Rubí, ya hay un hartazgo social que, como hemos dicho, cada vez que hay un caso, cada vez que vemos una mujer desaparecida o que se encuentra asesinada,
inmediatamente la sociedad civil, mi querida Rubí, ya sabe que hay que salir a marchar para entonces exigir justicia. Hay una relación ahorita permanente entre el hartazgo que tenemos los ciudadanos y cómo se está manifestando en la calle, Rubí. Yo creo, Luis, que lo grave es que no podemos seguir admitiendo que las mujeres seamos una estadística más en un tema tan doloso y tan preocupante como el de los feminicidios. Qué bueno que corregías esta cifra, porque en cifras oficiales en Puebla se habla de más de 30 feminicidios, pero se triplica la cifra a nivel nacional y esto es realmente preocupante por lo que estamos viviendo con los índices de violencia, pero sobre todo con esta ausencia de un Estado al que señalaba yo, que vemos le interesa muy poco el tema de género, al tener acéfala una secretaría, al no poner a personas que conozcan el tema, el no tener una estrategia de combate. Estamos viviendo una situación realmente complicada. Creo que en la última década Puebla no había enfrentado tantos signos de violencia en todos los aspectos, pero particularmente en contra de las mujeres. No estamos tomando en cuenta, Luis, las desapariciones, los levantones que sí se dan en Puebla y que pues son de alto riesgo para las mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales. Aquí ya no entra el tema de si eres joven, madura, mayor. Me parece que las mujeres estamos en riesgo y por eso se hacía de manera personal este llamado al gobernador, porque de pronto nos entra un poco de desesperación. La semana pasada participaba yo en un espacio con mujeres debatiendo sobre el tema y coincidimos en que hay un gran vacío gubernamental a nivel estatal y lo más preocupante, esto se refleja y se proyecta en todo el país. ¿Qué estamos haciendo las mujeres? Tenemos que salir a marchar, tenemos que salir a gritar, a hacer pintas. Me parece, Luis, que estamos todos siendo rebasados. Necesitamos acciones concretas. Las alertas de género hoy en México dejaron de funcionar, Luis. Ya no nos sirven a las mujeres. Es lamentable, Rubí, porque incluso pues en la última movilización por el caso Devani que se dio en varias ciudades del país, se insistía en una alerta nacional de violencia de género, pero se empiezan a aplicar por lo menos en el papel, en el anuncio, pero no parecen tener ninguna repercusión en las estadísticas, pero especialmente en un mejoramiento de la vida y de la seguridad de las mujeres en lo general en el país. No hay una correlación, Rubí, entre Así emitir es, una Luis. alerta, ¿sí? Y lo más preocupante es que de pronto vemos que el tema de las fiscalías a nivel país, pero a nivel estatal, pues no están resultando lo que esperamos en cuanto a investigación, a seguimiento de estas denuncias, de los casos de muertes de mujeres. Y bueno, pues hace unos minutos el gobernador del estado, Miguel Barbosa, le acaba de dar un espaldarazo al fiscal de Puebla, lo que se nos hace realmente increíble frente a la ineptitud que hemos visto en los últimos tiempos, no solamente en los casos de mujeres, sino en casos tan graves como por ejemplo la violación de derechos humanos y los recientes asesinatos en el municipio de Coyomeapan en contra de activistas. Me parece que este es un desatino fuerte del Ejecutivo Estatal y lo que reiteramos, pues francamente las fiscalías hoy son fiscalías que están de la mano de los gobiernos, no hay una autonomía real, Luis, y esto es lo que preocupa, no solo en el tema de los feminicidios, sino en el tema de la impartición de justicia en México. Es cierto, Rubí, las fiscalías no funcionaron y ahí está, por ejemplo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, utilizando todo el poder de la dependencia en contra de una mujer. Mi querida Rubí Soriano, como siempre, agradecidos por escucharte y sobre todo por conocer tu análisis. Amiga, ¿dónde te podemos encontrar para no extrañarte una semana? En Twitter como @RubíSoriano y en todas las redes sociales como Los Alquimistas del Poder. Y ahí te buscamos, mi querida Rubí. Pausa y Gracias, Luis. seguimos gracias. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras bien fácil como Contigo Puebla. En Spotify tenemos un podcast y además cada mediodía Contigo Atlisco por STV en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.